Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde con el nuevo horario, a partir de las 13:30 hasta las 15 vamos a estar acompañándolos. Ahí hicimos un enroque con Edu Bataglia, así que estamos volviendo casi a nuestro horario original de MMD, así que a partir de las 13:30 vamos a estar acompañándolos hasta las 15. Esto para muchos de los seguidores del programa que me decían que, preferían ver el programa mientras almorzaban y hacían un corte a partir de las 13 para almorzar. Esperemos que no les caiga mal lo que vamos a contar en los próximos minutos. Me parece que están acostumbrados, pero esperemos que no les caiga demasiado mal. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? No hay dólares, el Banco Central está sin dólares y hay una carrera contrarreloj del Ministerio de Economía, del gobierno, para tratar de encontrar los dólares en algún lado y evitar una devaluación que dispare todavía más la inflación. Ahora van a ver, la inflación se aceleró en abril y viene corriendo verdaderamente a un ritmo muy superior al 7% y en especial la inflación de alimentos. Y obviamente un salto adicional del tipo de cambio oficial provocaría una aceleración adicional de la inflación. Y lo mismo lo que pasa con los dólares libres. Cuando se ensancha la brecha, se disparan los dólares libres, vemos una economía donde, como no hay dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial, se presiona, se tensiona mucho la cadena de precios y de abastecimiento. Atención, ¿por qué no hay dólares? Bueno, ya hemos contado varias veces lo que sucedió con la sequía, pero hay una dinámica y sobre todo la brecha cambiaria, además del 100%, que está generando un círculo vicioso y los dólares no aparecen. Y no aparecen los dólares y el Ministerio de Economía está contrarreloj negociando con el FMI a ver si hay algún tipo de adelanto de desembolsos de lo que tiene previsto desembolsar el FMI para este año a la Argentina. Pero, mientras tanto, la Argentina le sigue pagando al FMI. Atención, porque el viernes pasado hubo un pago de 700 millones de dólares de capital del préstamo acordado con el FMI, que salieron del Banco Central y hoy se van a reflejar en las reservas. Y el 1 de mayo, incluso el 1 de mayo, en el día de ayer, hubo otro pago de 700 millones de dólares. Es decir que mientras se está negociando con el FMI, el gobierno sigue pagando para no caer en default. Es cierto que está pagando con lo que envió el FMI a fines de marzo, 5.300 millones de dólares, pero se está en una situación muy, muy crítica en la cual están viendo si negocian algún tipo de adelantamiento de los desembolsos que tiene previsto para este año el Fondo Monetario, de manera tal de mostrar que las reservas del Banco Central no van solo para abajo, es decir, que no hay permanentemente una pérdida de reservas del Banco Central. Para que eso ocurra, ahora vamos a ver, hay una serie de condiciones del fondo, ahora va a contar Candelaria, que vienen los aumentos de mayo previstos, efectivamente, de luz y gas, de tarifa de servicios públicos, porque había un cronograma acordado con el FMI de quita de subsidios a un segmento de los usuarios residenciales en Capital y Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, y eso se está cumplimentando también contrarreloj a través de distintas resoluciones que han aparecido incluso durante el fin de semana en el boletín oficial. Pero lo que no está ingresando, y es la gran preocupación en este momento del gobierno, no está ingresando la soja, con el dólar a 300 pesos, y eso expone todavía más la sequía de dólares que tiene el Banco Central y la desesperación que hay en el gobierno por tratar de conseguir fuentes de financiamiento adicionales. Una posibilidad es el Fondo Monetario, otra posibilidad, ahora la va a contar Claudio Zlotnik, es Brasil. Es decir, ver si están viajando a Brasil tanto el ministro de Economía como el presidente Alberto Fernández, el embajador en Brasil Daniel Scioli, para ver si puede haber algún tipo de destrave de créditos del Banco do Brasil que le permitan a los importadores argentinos comprar productos en Brasil y no pagarlos con dólares, sino pagarlos a través de ese crédito y de esa manera presionar menos sobre las reservas del Banco Central y presionar menos sobre el nivel de actividad, es decir, que esta economía pueda seguir importando sin dólares. El otro experimento es lo que está pasando con China, que contamos la semana pasada, se anunció
que se va a poner en práctica ya de manera plena el swap de monedas con China para que se puedan importar desde China unos 700 millones de dólares por mes sin dólares, usando los yuanes del swap de monedas que tiene el Banco Central argentino con el Banco Central chino. Bueno, ¿qué está pasando con los dólares de la soja? Y esta es la principal preocupación. En los últimos 3 días hábiles liquidaron solo 190 millones de dólares. Las cerealeras ingresaron nada más que 190 millones de dólares en 3 días hábiles. Para que se den una idea, en esta época del año es habitual que ingresen 200, 300 millones de dólares por día. Ha pasado el año pasado y en otros periodos donde se está, en teoría, liquidando la cosecha gruesa. Es cierto que había un impacto tremendo de la sequía, pero hay una retracción muy grande de los dólares. En abril ingresaron vía liquidación de las cerealeras 1.600 millones de dólares, pero atención, porque las cerealeras dicen estos son dólares nuestros, de los propios exportadores, a través de prefinanciación de exportaciones, dólares que le adelantan al gobierno, se canjearon por pesos y ahora están con pesos esperando que lleguen los productores a venderle soja, y eso no está apareciendo. Con lo cual, la estimación del gobierno de tratar de recaudar unos 5.000 millones de dólares por el dólar soja hasta fines de mayo, así como va la cosa, es totalmente imposible y hay mucha presión si va a haber un nuevo incentivo para los productores de soja para que se destrabe el comercio de granos y para que vendan a las cerealeras el poroto de soja, para que las cerealeras lo procesen, hagan harina, aceite, exportan, traigan los dólares y los cambien por pesos. El Banco Central en los últimos 3 días hábiles vendió casi 200 millones de dólares. En una época en la cual el Banco Central tiene que estar acumulando todos los días 200 millones de dólares, 250 millones de dólares, que era lo esperable para esta época del año, que es la temporada alta. No solamente el Banco Central no está acumulando dólares, sino que está vendiendo. Y esto genera obviamente mucha más tensión y dispara las expectativas de devaluación y de mayor inflación a futuro. Bueno, como les decía, el gobierno está en una negociación contrarreloj con el FMI. Vamos a ver después cuáles son las condiciones del FMI, si pueden llegar a un adelantamiento, por lo menos de una parte, los 10.000 millones de dólares que el FMI tiene previsto desembolsar para la Argentina este año. Claramente el gobierno no quiere devaluar. Tanto Massa como Cristina han dicho que ese es el último dique de contención para que no se desbande el proceso inflacionario, con lo cual no van a avalar un salto del tipo de cambio oficial, un salto brusco. Y para eso el FMI está pidiendo más ajuste fiscal. Bueno, mostrame cómo vas a ajustar las cuentas del sector público. Está todo el tema de la quita de subsidios más acelerada. Ahora vamos a ver cuál va a ser el impacto sobre tarifas de luz y gas en mayo, y también un tope fuerte al gasto social. Y mientras tanto, el gobierno está acelerando las mini devaluaciones diarias del tipo de cambio oficial y está interviniendo muy fuerte en el mercado de los dólares financieros, los dólares libres, con los bonos del Banco Central y los bonos del ANSES. Eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy, por ejemplo, en el cual están para la baja los dólares financieros, ahora a contar Claudio Zlotnik, y está para arriba el dólar blue. ¿Cuál es la cotización en este momento, Claudio? El dólar 473. Había llegado a un máximo de 479, en este momento es 473, que son 4 pesos más que el viernes. 4,73 el dólar blue, y están para abajo los dólares financieros por la intervención muy fuerte con los bonos del Banco Central. Los dólares financieros están en... Y mira, tenés el dólar bolsa 422, el dólar contado con liqui 432, pero el contado con liqui hoy tenés 2 mercados a partir de las medidas que tomaron durante el fin de semana. Entonces tenés uno que es donde el gobierno efectivamente está interviniendo y otro alternativo que es entre particulares que se ponen de acuerdo, digamos, que no... ¿Y en cuánto está ese? Ese está a 459. Bueno, ojo, porque el gobierno está interviniendo. En el dólar MEP decías 4.32 en este momento. 4.32. Bueno, ojo que el gobierno está interviniendo, vendiendo bonos, liquidando bonos en el dólar financiero, en el dólar MEP, que está a 430 pesos, pero tenés un blue arriba de 470. Con lo cual hay un incentivo muy grande a comprar en el MEP, en el mercado financiero. Son una diferencia de 40 pesos por dólar, es decir, 40.000 pesos cada 1.000 dólares. Es decir, obviamente eso disciplina al dólar blue, que no se va a disparar mucho más allá,
porque seguramente está habiendo rulo, es decir, gente que compra en el dólar MEP y vende en el dólar blue, pero estás poniendo el dólar MEP en 430 pesos, después vamos a contar, parece una oferta. Es decir, cuando todos los precios de la economía van corriendo al 7-8% mensual, un dólar a 430 pesos queda, si se quiere, desfasado en esa dinámica de precios, ¿no? Y en algún momento lo que puede pasar es que te compren mucho más. Es decir, que pongas una oferta en 430 pesos por la intervención oficial, si no aparecen rápido los dólares atrás que sostengan a la reserva del Banco Central, puede ser un arma de doble filo. Bueno, el punto principal, entonces, como decía, es dónde aparecen los dólares, y mientras no ingresen esos dólares, el Banco Central va a seguir en esta tónica de ir llevando las cosas como pueda, sin dólares, interviniendo fuerte, como están haciendo en el día de hoy con los bonos de la ANSES y del Banco Central en los mercados libres, y buscando si hay ingreso alternativo de dólares, ya sea destrabando importaciones con Brasil, destrabando importaciones con China, y sobre todo qué van a hacer con el dólar soja, si va a haber algún incentivo adicional o no. En un rato vamos a hablar con un experto en el temas agropecuarios, con el ingeniero Andrés Costamaña. Pero mientras no ingresen los dólares, además, ojo que va a seguir habiendo más cepo por todos lados y más medidas buscando, por un lado, contener los dólares libres y, por otro lado, tratando de ahorrar dólares para pagar la menos cantidad de importaciones posible. Y eso, a la larga, si vos estás cerrando el cepo a las importaciones, va a significar que las presiones sobre los dólares libres, más allá de hoy el Banco Central interviniendo con la venta de bonos en los dólares financieros, van a seguir. Van a seguir, y van a seguir obviamente porque no pueden quedarse estos dólares libres atrás de una inflación que está corriendo al 7-8% mensual, pero además van a seguir porque el que no encuentra dólares que venda el Banco Central va a seguir latente y se va a potenciar a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y ojo que en este contexto el único instrumento que le queda al Banco Central es seguir subiendo la tasa de interés, seguir ajustando por cantidades también el nivel de actividad, lo que estamos viendo. Es decir, frenen al dólar como sea, aún si el costo es una mayor recesión, es decir, una mayor caída del nivel de actividad. Contá qué están buscando en este momento en Brasil, en el viaje de Alberto Fernández con Massa en Brasil, y qué podría destrabarse para el Banco Central en este viaje de urgencia que están haciendo Brasil. Mira, conceptualmente lo que se está buscando y se va a anunciar esta tarde es formalizar un acuerdo comercial con Brasil muy parecido al que la Argentina ya tiene con China. Esto es usar monedas locales, en el caso de Brasil obviamente pesos desde el lado argentino, reales del lado brasileño, para el intercambio comercial. Eso es lo que se está sellando en esta tarde, es lo que se vino negociando desde antes de que Lula asuma, cumple 4 meses en el poder, con lo cual es lo que se instala hoy, es lo que se viene negociando en los últimos meses desde que Lula, antes de... Perdón, una pregunta te hago, porque dice acuerdo con Brasil por los dólares. ¿Brasil va a poner dólares? No, no. Brasil no va a poner, a la Argentina no le va a poner un dólar, pero ni que nombremos, no sé, a un funcionario de Lula jefe de gabinete. No, lo que hay es un acuerdo comercial para ahorrar dólares desde el para lado ahorrar dólares. Para ahorrar dólares del lado argentino, y lo que va a haber muy probablemente es una línea del Banco de Desarrollo de Brasil hacia la Argentina, pero también en reales, digamos, para que sea aplicado a operaciones Es decir, para que los importadores argentinos le paguen a los exportadores brasileños con esa línea de crédito, claro, en reales. Claro, en reales, y el Banco Central de la Argentina no tenga que usar dólares para pagar importaciones provenientes de Brasil. Claro, y además va a haber una inversión, o es lo que se estaba terminando de negociar, del BANDES, de este banco, hacia la Argentina en un proyecto productivo con el gasoducto, que ahí sí es. Eso sí es una inversión directa, porque están muy interesados los brasileños en que la Argentina le exporte gas, y para eso sí, toda inversión que hagan en la Argentina para el desarrollo del gasoducto son dólares que pueden venir de Brasil para cambiarse por pesos, hundirse en la Argentina, claro, y hacer la obra de infraestructura. Pero
atención que el acuerdo que están buscando es tratar de no usar dólares para el pago de importaciones de Brasil. Y es importante, Maxi, porque vos fíjate cuál fue el déficit comercial argentino con Brasil del primer trimestre. Fue el más alto en los últimos 5 años, 973 millones de dólares. Por eso es muy importante para Argentina en este contexto hacer este acuerdo, porque el ahorro, entre comillas, de dólares, de ese déficit, en un trimestre nada más fue de casi 1.000 millones de dólares. El déficit comercial en todo 2022 había sido de 2.250 millones, con lo cual se disparó el déficit comercial. Esto tiene que ver con la sequía en la Argentina, menores exportaciones. La Argentina está negociando pagarle en la propia moneda. Obviamente estos son préstamos, que hay que pagar los préstamos, pero está negociando pagarle importaciones a China, que es el mayor déficit comercial que tiene la Argentina, 9.000 millones de dólares el año pasado, y pagarle importaciones a Brasil, no con dólares, sino con las propias monedas vía préstamos. Claro. Los yuanes, el swap de monedas del Banco Central con China es un préstamo. El Banco do Brasil aportaría fondos para efectivamente que no se corten las importaciones desde Brasil y de esa manera no impacte tanto sobre el nivel de actividad. Después vamos a mostrar la foto porque trascendió la foto en el avión donde viajan Alberto Fernández, Massa, Scioli. Es una foto donde obviamente van en busca de algún acuerdo que trate de aliviar las tensiones sobre la economía y obviamente ahí están cerrando filas, pero si uno ve ese avión de regreso, lo suelta acá, están en tiroteo absoluto. Claro. ¿No? Tiroteo de Alberto Fernández con Massa, Massa con Alberto Fernández, Massa siempre con Scioli, Scioli buscando meterse en la interna oficial a ver si le dan la vista buena para que haya paso en el frente de todo. Bueno, por suerte, me imagino que ahí no discuten en el avión de estas cuestiones, porque si no correrían peligro todo. No hablan de esas cuestiones, claro, de diferencias en la gestión y la campaña electoral. Después mostramos la foto, una foto que publican obviamente de Presidencia de la Nación. Ahí está. Bueno, obviamente hay una gestión económica atrás que es muy importante, pero cuando vuelven acá, aterrizan en San Fernando, no sé si en el aeropuerto, en Jorge Newbery, cuando aterrizan en Jorge Newbery, cada uno empieza a cargar la munición porque hay una interna feroz dentro del Frente de Todos. Está Jorge Vasconcelos. Jorge, gracias por atendernos, que es economista de la Fundación Mediterránea. Dos cosas quería hablar con vos, Jorge. Por un lado... ¿Y qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por un lado, ¿cómo estás viendo esta dinámica de una economía que se quedó, un banco central que se quedó sin dólares, está tratando de evitar lo que ocurre cuando te quedas sin dólares, que es una devaluación, y bueno, se están tomando medidas de muy corto plazo para evitar esa devaluación mientras se aceleran los precios? Bueno, en realidad, después de conocerse el impacto de la sequía, las estimaciones que teníamos para la capacidad de autorizar importaciones por parte del Central y de las autoridades de comercio para estos meses, era una cifra de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares mes, muy baja, implicaba un ajuste del 40% respecto de las importaciones de iguales meses del año pasado, es decir, un ajuste de importaciones que agravaría todavía más los pronósticos de recesión para este año, que consenso debe estar entre una caída del PIB de entre 3,5 y 4%. Con un ajuste de importaciones de ese tamaño todavía podría ser peor la caída del nivel de actividad. Entonces, estas negociaciones con China y Brasil implican más endeudamiento, obviamente, eso es más endeudamiento, pero quizás la posibilidad de que la restricción de importaciones pueda registrar algún alivio. Podemos estimar que para 2 o 3 meses, porque esto es día a día, para 2 o 3 meses podemos estimar quizás un alivio en las importaciones del orden de los 1.000 millones de dólares mes, sumando ambas negociaciones, la de China, que ya está en vigencia, y la de Brasil, que posiblemente se habilite en poco tiempo. Es un alivio desde el punto de vista de las tendencias recesivas, es más endeudamiento, pero
pero bueno, en este escenario de frazada corta son gestiones que cualquier gobierno haría. Y la otra pregunta que te hago es, ¿vos ves que el enfriamiento del nivel de actividad, ¿no? Un gobierno que no quiere ajustar por el precio del dólar, entonces no tiene dólares, bueno, más allá de esto de destrabar un poquito con China, de destrabar con Brasil, va a ajustar por cantidades. ¿Vos crees que ese enfriamiento de la economía le puede poner un techo a la dinámica inflacionaria que hemos visto que se mueve muy rápido, apenas se mueven los dólares libres también, ¿no? Sí, no, lamentablemente estamos en una especie de etapa superior de la estanflación, donde en realidad a caídas adicionales del nivel de actividad se le corresponden subidas adicionales de la tasa de inflación, en la medición interanual, por ejemplo. Así que lamentablemente ya hay una dinámica propia donde la cuestión monetaria, la emisión, la caída de la demanda de pesos, etcétera, está generando este piso muy elevado para la tasa de inflación mensual, y como los meses que se sustituyen la estadística del año pasado era menor la inflación mensual, a cada dato tenemos una suba de la inflación acumulada de 12 meses. Es posible que el mes que viene ya estemos arriba del 110% en la variación acumulada de 12 meses para la inflación, si se mantiene este piso del 7% mensual. Entonces, es una especie de etapa superior de la estanflación donde, como decía recién, a caídas adicionales del nivel de actividad se corresponden subidas adicionales de la tasa de inflación, lamentablemente. La otra pregunta que quería hacerte, tanto vos como Guillermo Mondino, en su momento tengo entendido que estuvieron asesorando y siguiendo muy de cerca el proceso de dolarización en Ecuador en el año 2000. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo ves ese proceso llevado en esta coyuntura a la Argentina? Vos sabés que se discute hoy mucho la dolarización en la Argentina, a partir de que Milei y algunos otros economistas la están proponiendo. ¿Cómo ves eso a partir de tu experiencia? Sí, mira, yo creo que hay algo positivo en la Argentina, que es la demanda por estabilidad. Es una demanda muy fuerte y que no era tan clara años atrás. Eso me parece que es positivo para los políticos, que sientan que la gente quiere volver a tener estabilidad en la economía. Ahora, no necesariamente estabilidad es sinónimo de dolarización, y además la estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para salir de la estanflación. Hace falta, para salir de la estanflación, además de estabilidad, mayor inserción de la economía argentina en el mundo, mayores incentivos a invertir y una serie de otras reformas u objetivos más ambiciosos. Yo creo que Ecuador es un modelo con pocos recursos pudieron durante bastante tiempo lograr la estabilidad, pero la economía ecuatoriana, y además es una estabilidad bastante sólida porque en las campañas electorales uno no ve que los partidos políticos estén cuestionando ese régimen, es decir, no se le animan a la dolarización en términos de prometer otras cosas. Pero, bueno, las circunstancias bajo las cuales se llegó a la dolarización en Ecuador son excepcionales. Había habido una especie de plan Bonex previo, porque habían tenido una crisis bancaria muy severa. Y el aterrizaje de Ecuador en la dolarización, pese a que no hicieron muchas reformas estructurales, se facilitó enormemente, porque cuando la dolarización en Ecuador arrancó, el barril de petróleo es su principal producto de exportación. El barril de petróleo estaba en $25. 10 años después estaba en más de $100. O sea, el precio del petróleo se cuadruplicó en el mundo, y eso ayudó mucho a la dolarización ecuatoriana entre los años 2000 y 2010. Era su principal fuente de ingresos de exportación, claro. Y le dio dólares. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que no es tan fácil extrapolar esa experiencia aquí.
pero a su vez tampoco es una discusión de principios. Vengo comentando esto con colegas, que si nosotros Argentina fuera un país de la periferia europea y en discusiones se pusiera sobre la mesa la posibilidad de ingresar a la eurozona, asumir el euro como moneda, la discusión para mí sería totalmente distinta, porque ingresar a la eurozona, implica cumplir una serie de requisitos, implica adoptar una moneda común, pero a su vez obtener el paraguas del Banco Central Europeo, que es un paraguas extraordinariamente fuerte en caso de corrida bancaria, en caso de crisis de deuda. Claro. La dolarización es una discusión de una de las patas de un plan, que en el caso de la eurozona son todas las patas del plan al mismo tiempo, por los requisitos que implica adoptar entrar a la eurozona, pero no fue así para el caso de Ecuador, ni sería así para el caso de Argentina. Yo creo que si uno quiere tomar una experiencia exitosa de estabilización, que después fue también crecimiento y después también fue inserción de esa economía en el mundo, lo que tenemos más a mano como referencia es el caso de Israel. Israel crece una tasa de más del 2% anual acumulativo por habitante, mientras Ecuador viene creciendo al 1% anual por habitante. Si vos mirás las exportaciones por habitante de Israel, son $15.000 por año, Ecuador tiene $2.000 por año. Es decir, yo creo que es buena la discusión porque significa que estamos demandando estabilidad y que es una consigna popular. Me parece que encerrarse con una sola opción, como es el caso ecuatoriano, es desperdiciar otras experiencias que pueden ser extremadamente útiles para tomar decisiones. Está claro y está claro también para poner en perspectiva lo que vos decís, ¿no? Ecuador, El Salvador, son economías totalmente distintas a la Argentina, ¿no? No tienen comparación en términos de cuál es su ingreso de dólares, cuál es su ciclo económico respecto a Estados Unidos, digamos, no tienen nada que ver. Simplemente quería destacar algo que vos mencionás y no se menciona mucho, que es el tema que Ecuador, al igual que el paso previo a la convertibilidad, tuvo un plan Bonex, es decir, una consolidación de los depósitos que tenías ahí en el banco, que te dijeron, no, mirá, ya no tenés más los depósitos en el banco, tenés un bono a 10 años, ¿no? Entonces, eso permitió sacar o congelar mucha moneda local a convertirse por dólares. Y el otro tema... La reprogramación de depósitos, Maxi, la reprogramación de depósitos en Ecuador había sido hecha 9 meses antes de la dolarización, en marzo del 99. Por eso, cuando ellos entraron, hubo un seminario previo y se discutía mucho el tema de a qué paridad hacer la conversión de dólares a sucres. Esa paridad terminó siendo 25.000 sucres por dólar. Pero si no hubiera existido ese plan Bonex de marzo del 99, seguramente la paridad hubiera sido mucho mayor y el salto inflacionario para entrar en dolarización hubiera sido mucho más fuerte. Así que eso es muy relevante. Eso evitó que la devaluación previa para poder hacer la conversión de sucres en dólares fuera menor, pero de todas maneras tuvieron un salto importante, ¿no? ¿En cuánto estaba antes de la dolarización el dólar y cuánto se hizo a 25.000, pero se multiplicó por 2, sí, por 3? No recuerdo exactamente cuál era la paridad previa, inmediatamente anterior. El salto ocurrió, pero repito, no fue de una magnitud de 100% o cosa por el estilo. Fue una cifra de 2 cifras, pero no quiero decir algo que mi memoria en este momento no me ayuda a precisar. Pero fue un impacto manejable. De hecho, a los pocos meses de entrada en vigencia de la dolarización, ya empezó a haber mucho consenso en la población de que había sido una decisión apropiada, digamos así. Y en el caso de Argentina estamos al revés. O sea, en el caso de Argentina, hoy el problema principal es la cantidad de pesos que tenemos, no solo los que están en circulación, sino los que están en el dique de contención, que son las LELIQ.
que es solo un dique de contención, y por lo tanto hay quienes están haciendo números finos y dicen, bueno, necesitaríamos 45.000 millones de dólares para hacer el canje de pesos por dólares, y obviamente es una cifra inalcanzable para la Argentina. Porque las LELIQs están en el detalle de la instrumentación de una eventual dolarización en la Argentina. Me parece más relevante antes mirar la cuestión conceptual, agradecer que exista demanda por estabilidad, pero a su vez abrir el abanico de opciones, porque me parece útil usar esas otras referencias que mencioné. Claramente el dólar es una moneda que cualquier plan de estabilización que se implemente en la Argentina va a necesitar referenciar. Es decir, de hecho, casi todos los planes de estabilización usaron temporalmente la relación con el dólar para aquietar las expectativas. Lo hizo Brasil cuando implementó el Plan Real, lo hizo Israel cuando lanzó su plan en 1985, y en cierto modo también lo hizo el Plan Austral en la Argentina, y bueno, la convertibilidad ya fue un caso más permanente de referencia. El dólar no se va a poder ignorar como referencia. La discusión, me parece, es si lo adoptamos con la rigidez que implica la dolarización o lo usamos de otra forma, con otros instrumentos. Como vos decías, Argentina es un país mucho más complejo, no solo en términos productivos, sino en términos institucionales. O sea, Ecuador es un país unitario, Argentina es un país federal. Acá sabemos que, digamos, durante la convertibilidad empezaron en algún momento a aparecer las cuasimonedas, y eso es un cáncer para cualquier esquema cambiario rígido, digamos, ¿no? La aparición de cuasimonedas, porque te afecta la recaudación en dólares, en fin, hay muchos problemas que no están contemplados, me parece, cuando se discute la cuestión de la dolarización hoy, que admito es una muy buena consigna política, pero a la hora de los detalles están estos otros elementos que estamos mencionando. Jorge, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea. Interesante el planteo. Vamos a seguir, digamos, hablando de este tema. Yo creo que hay un punto clave, y me parece que ahí los economistas, cuando discuten a cielo abierto, tienen que ver el tema de la realidad. Que cualquier proceso que se discuta respecto a esto, ojo con menear demasiado el tema de los depósitos, ¿no? Porque las LELIQ son el pasivo remunerado del Banco Central, están en el activo de los bancos y respaldan los depósitos de los depositantes. ¿Sí? Todos están viendo que para hacer la convertibilidad hizo falta un Herman González con el plan Bonex. ¿Sí? Para hacer la dolarización en Ecuador fue necesario un plan Bonex con los depósitos 9 meses antes. Bueno, obviamente esta es una preocupación grande que empieza a correr también al sector financiero, donde dicen, che, no discutan tanto esto a cielo abierto, porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer algo con los depósitos, ¿no? Que hoy están estables y que no son el problema, los depósitos en pesos. Yo personalmente creo que al que se le ocurra, después de lo que ha pasado en la Argentina con el plan Bonex y después de lo que ocurrió con el Corralito en el 2001, tocar los depósitos de la gente no es más gobierno, ¿no? Aún si fuera votado, como fue en su momento de la Rúa, y a los 2 años no podía sostenerse, ¿no? Entonces me parece que todas las opciones deben evaluarse sin romper lo que no está roto, ¿eh? No hay un problema, no está roto los depósitos en los bancos, no están rotos los bancos. Ha habido corrida de todo tipo en los últimos años, se fueron los depósitos en dólares, hubo riesgo, se disparó el dólar y demás, y nadie temió que haya un problema con los bancos. Entonces, mejor no menear esos temas irresponsablemente en la discusión pública. Tengo 2 móviles. Uno está Paula Wilberger con los economistas, atención, de Juntos por el Cambio, que están reunidos. Paula, ¿qué está pasando en este momento? Terminó la reunión de los economistas de Juntos por el Cambio. Paula. Sí. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás? La reunión acaba de terminar, hace un ratito nada más. Ya se han retirado todos aquí de este hotel de Retiro. Estuvieron los candidatos, los principales referentes de Juntos por el Cambio, de todos los partidos que conforman la coalición, con sus equipos económicos, y sus economistas principales lo que hicieron fue, tuvieron cada uno 5 minutos para exponer
el diagnóstico presente y también el plan de gobierno, ¿no?, en materia económica, las principales medidas que habría que tomar para revertir esta situación de crisis. En la lista, el ranking primero, obviamente la inflación y el dólar, los principales temas que preocupan en calidad de urgencia para poder revertir la situación de crisis económica. Todos coincidieron en decirle no de manera rotunda a la dolarización, sería inviable en este momento. Todos también coincidieron en que se tiene que eliminar el cepo, pero no de manera, como se diría, de shock, sino de manera gradual y no ahora, pero sí que en un futuro el cepo tendría que eliminarse. En fin, y también coincidieron en sumar, en ampliar la coalición. No están cerrados a no sumar a nadie, sino que los candidatos de otros partidos también se puedan sumar según las propuestas. ¿Por qué? Porque la situación de urgencia y de emergencia económica así lo requieren, llegado el caso. Paula, hablamos de, obviamente, sí. No, está bien las dos definiciones que diste, digamos, son importantes, digamos, respecto a la declaración de los economistas de Juntos por el Cambio. Están en contra de la dolarización y plantean que la salida del cepo debe ser gradual, no inmediata, como fue en diciembre del 2015 con Mauricio Macri. Ahora, las dos cosas no parecen muy atractivas en términos electorales, ¿no? Por un lado está Milei diciéndote, te lo resuelvo con la dolarización, y por otro lado, en algún momento, no sé si lo dijo Bullrich, pero algunos que dicen, bueno, llegamos y terminamos con el cepo. Bullrich amagó en algún momento con... Sí, parece más atractivo, pero esas fueron dos de las conclusiones, Paula, que surgieron de la reunión que hubo con economistas de Juntos por el Cambio. Que reiteremos quiénes estuvieron, Hernán Lacunza. Sí, exactamente. Lacunza, La Espina, Dal Poyeto, todos vinieron con sus economistas aquí a exponer. Y lo que dijeron es que las reuniones ahora van a ser más seguidas y sostenidas en el tiempo, teniendo en cuenta todo el año electoral que se viene, ¿no? Hasta ahora las reuniones eran más espaciadas y ahora ya la próxima semana, por ejemplo, es la próxima. Paula, gracias. Ahí está Paula Wilberger. Sí, ¿te acordás que la semana pasada, que fue la semana del incendio de la corrida cambiaria, se juntaron los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y ahí plantearon esta reunión con economistas, con los candidatos presidenciales? Solo faltó Patricia Bullrich, que estaba de gira y se eximió de asistir. Tampoco estuvo Mauricio Macri, que no es candidato, pero algo todavía talla en Juntos por el Cambio. Estuvo Hernán Lacunza por la candidatura de Larreta, Luciano Laspina, el referente económico de Patricia Bullrich, Eduardo Levi Yeyati, por Gerardo Morales. Ahí tenés una placa para saber quién es quién en los economistas de Juntos por el Cambio con los referentes económicos. Exactamente, armamos una placa para más o menos empezar a ver el GPS de... ¿Quién sería el ministro de Economía de cada uno de los candidatos de Juntos por el Cambio? Por lo menos en lo previo. Por lo menos en lo previo. Después pasan cosas, ¿no? Ahí los tenemos. Estuvieron todos presentes hoy. Estábamos con Marina Dal Poyeto, que trabaja en el espacio de Facundo Manes, Matías Surt, que trabaja con la coalición cívica, Elisa Carrión no estuvo tampoco en la reunión de recién de economistas, y Juan Carlos Sánchez Arnao, que trabaja con Miguel Ángel Pichetto. Esto es un poco... Los de arriba son Lacunza con Larreta. Exacto, Laspina con Bullrich y Levi Yeyati con Gerardo Morales. Estos son trabajos que se vienen haciendo de las diferentes fundaciones que tienen los partidos que integran Juntos por el Cambio, y lo que se están tratando de poner es de acuerdo, como contaba Paula recién desde el móvil, en los grandes trazos. Es difícil armar, digámoslo todo, y vos lo sabés, Maxi, mejor que yo, es difícil armar o plantear un plan de gobierno o un plan económico con 5 minutos de exposición. Fue más una puesta en escena necesaria que en realidad viene a ser una continuidad de la foto que vimos todos el viernes de los popes del PRO, todos juntitos, posando, mostrando que son felices y que están unidos, pero que en la cocina, cuando se cierra la puerta, empieza a haber diferencias. Y acá las diferencias
son básicamente sobre propuestas más jugadas. Hoy no hubo propuestas jugadas en las conversaciones y en el debate, pero saben que para competir electoralmente, sobre todo con Javier Milei y sobre todo con la incorporación al espacio de José Luis Espert, tienen que jugarse alguna cosa un poquito más marketinera, aunque después se les puede venir en contra si son gobierno. Desde el punto de vista económico. Exactamente. Está Marcelo Padovani en Defensores de Belgrano, porque está el acto de la CGT por el 1 de mayo. Son estas cosas que ocurren en Argentina. Se hace el 2, el acto del 1 de mayo. Y en Núñez, lugar paquete, como corresponde. Muy bien. Está Marcelo Padovani en el lugar. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola equipo, buenas tardes. Hola la audiencia. Estamos aquí sobre Avenida El Libertador. Maxi, aquí están estacionando sus autos los dirigentes para ingresar al Estadio Defensores de Belgrano. 20.000 personas esperan que lleguen hasta aquí, hasta el estadio, para escuchar la lectura de un documento. Va a hablar Pablo Moyano, va a hablar Acuña, va a hablar Daer. Son los 3 oradores que tenemos confirmados a partir de las 15, Maxi, aproximadamente. La Avenida del Libertador es protagonista, podemos decir, hasta ahora, porque Marcelo, están llegando los representantes y también, sí. ¿Esos son los autos de los sindicalistas que están llegando? Claro, sí, están estacionados sobre la Avenida del Libertador, sí. Tengo entendido que ya ingresó Pablo Moyano, Hugo Moyano también, y son los únicos 2 dirigentes digamos, más conocidos que han arribado por el momento. Sí. ¿Quiere ver un desfile de autos último modelo? Y sí, hay que irse ahora hasta Defensor de Belgrano, ahí en el Libertador. Un Bien. desfile de autos, pero alta gama. Alta gama. Pagados al dólar oficial, seguramente. No sé, Claro. no sé, pero... Ahí está Héctor Daer, está llegando Daer. Marcelo. Ahí está llegando, sí, estamos a una distancia de unos 30 metros porque tenemos que esperar para ingresar. Maxi, ahora en cuanto despejen un poquito vamos a estar ya arriba del escenario y les vamos a poder mostrar a la audiencia lo que está pasando adentro ya, más allá de la llegada de los militantes, porque aquí están también los afiliados a los distintos sindicatos que, mirá, allí viene la bancaria que aporta también personas en gran número, vino el personal legislativo del Congreso que también trajo bastante gente, UOCRA y un sector de camioneros bastante importante también presente aquí esta tarde. A ver, Marcelo, lo sumo a Javier Calvo, porque ¿qué quieren demostrar acá los sindicalistas con este acto por el 1 de mayo? Obviamente que además tienen que hacer un acto por el 1 de mayo. Sí, totalmente. Pero ¿qué quieren, qué señal quieren enviar? Primero quieren enviar una señal de apoyo al gobierno en sintonía con un comunicado que difundieron la semana pasada contra el Fondo Monetario, propiciando un acuerdo general de precios y salarios, yendo sobre las posturas extremas de Javier Milei y advirtiendo sobre la posibilidad de una reforma laboral, que es algo que desvela a la cúpula de la CGT sobre todo, pero en general a todos los movimientos vinculados con los gremios, de que no se los tenga en cuenta, en realidad, para no tocar las leyes laborales, pero si se las toca, consultarlos. Por eso también esta concentración de hoy lo que va a buscar es que se los tenga en cuenta, sobre todo en el Frente de Todos, a la hora de las listas electorales para tener sindicalistas, para volver a tener sindicalistas en gran número en el Congreso para tratar de frenar cualquier reforma laboral. ¿Estamos a tiempo de qué es el eslogan? Estamos a tiempo de cambiar. ¿De cambiar? Sí. ¿Antes de que termine el gobierno? Antes de que termine el gobierno, porque como tanta gente en el oficialismo ven que el camino electoral, más que empedrado, es contra un paredón. ¿Pero para dónde quieren cambiar? Porque tengo entendido que hay un apoyo de la CGT, Dar lo explicitó al ministro de Economía. Exactamente, pero lo que sienten es que hay que cambiar el famoso pegar el volantazo para no perder las elecciones. Ah, del tema político. Claro, del tema político, claro. ¿no? ¿Y las críticas de Esmata a la CGT? Bueno, hay una crítica ahí que salió recién respecto a que desde Esmata plantearon que tenemos un movimiento obrero que perdió hasta la identidad.
que forma parte de las internas entre los diferentes gremios. Bien. Por la postura demasiado acuerdista para algunos integrantes del movimiento obrero de la cúpula de la CGT con el gobierno en momentos en donde el salario no alcanza, la inflación se desborda, entonces de alguna manera empiezan a surgir desde hace tiempo críticas que no solamente son de los grupos más radicalizados como la CTA o la izquierda o algunos movimientos sociales que fueron los que marcharon ayer, sino desde el propio movimiento obrero peronista que está en contra de esta CGT. A ver, Marcelo, vamos un poquito de clima, a ver qué opina ahí la gente, los trabajadores que están ahí por el Día del Trabajo, el día después, el 2 de mayo, convocados por la CGT. Marcelo, ¿estás ahí en el lugar? Un poquito para ver un poquito el clima, ¿no? Porque está todo prolijamente armado y ver un poquito a ver si hay clima de la calle, a ver qué pasó, digamos, qué es lo que piensan un poquito los trabajadores que están ahí, cuáles son sus preocupaciones, si tiene que ver con la inflación, si tiene que ver con otras preocupaciones. El tema del bono, Maxi, es una de las diferencias que recién hablaba Javier dentro de la CGT. Por ejemplo, SMATA está a favor de entregar un bono que el gobierno, la Casa Rosada, hasta ahora se negó a establecer. De suma fija, un bono de suma fija. Claro, están en contra de tratar de compensar la pérdida de poder. Vamos con el tema aumento de tarifas, que obviamente está dentro del acuerdo con el fondo. Dijimos mayo era el mes donde había previsto una quita total de subsidios para el 40% de usuarios en el área metropolitana. Y ya vamos a hablar con el ingeniero Costamaña de lo que está pasando con el dólar soja, por qué no arranca y no aparecen los dólares del campo. Candelaria. Te cuento, Maxi. Hoy, a partir de hoy, mejor dicho de ayer, pero técnicamente de hoy, que es el primer día laborable, se va a terminar de eliminar el subsidio en materia de electricidad para todos aquellos que no se anotaron o no cumplen los requisitos para seguir teniendo algún margen de subsidio en materia de luz. Con el gas, esto ya se terminó en enero, es decir, los subsidios que se daban para el gas y la segmentación para que hubiera un sector N1, N2 y N3, se terminó de retirar el subsidio totalmente a los usuarios del gas en el mes de enero. Ahora te voy a contar porque hay unos aumentos, pero esos son aumentos de tarifas. En el tema de la luz, lo que vamos a notar es un aumento de la factura de luz que vamos a pagar todos, porque hay, por un lado, la quita de subsidios para los del segmento más alto, que son aquellas familias que no se inscribieron por algún motivo o porque superan las 3 canastas alimentarias básicas, que hoy son unos 670.000 pesos más o menos. Si los ingresos de la familia superan los 670.000 pesos, no se puede seguir teniendo el subsidio de la luz. Si se eligió seguir comprando dólares a tipo de cambio oficial, no se puede seguir gozando de una parte de los subsidios de la luz. Es decir, si no se cumplió ninguno de esos requisitos, no se anotaron en tiempo y forma para seguir teniendo el subsidio, quedaron afuera. ¿Qué va a pasar? A partir de hoy, eso va a ser tarifa plena. Desde la Secretaría de Energía no quieren decir en porcentaje cuánto va a aumentar esto, pero la verdad es que los aumentos pueden llegar a ser hasta del 200%. Ellos dicen que en promedio el consumo de aquellos hogares que tienen identificados, que podrían ser por zona o por consumo, esto van a tener un aumento de 3.000 pesos por mes. Nos parece que se quedaron cortos y es difícil elaborar ese número. Pero además, si no sos usuario del segmento N1 y sos usuario del segmento N2, como somos la mayoría de todos nosotros, te diría que un 70% de la población no es tarifa social y no es el sector más caro. Ahí hay que tener cuidado porque a partir de consumir más de 400 kilowatts por mes, si vos consumís 450 kilowatts, esos 50 extra también los vas a pagar a tarifa plena. Entonces vas a notar un aumento si consumís más de 400 kilovatios. Ahí hay que tener cuidado. El único segmento que no va a tener aumento de la luz es el segmento que se ve beneficiado con la tarifa social. Eso es lo que va a pasar con la luz, que ya tuvo un aumento de tarifa, que es algo distinto a la quita del subsidio en el mes de abril, y va a tener otro en junio. Son aumentos chicos, de 500 pesos, 350 pesos, no son porcentajes muy altos, pero son aumentos de tarifas. ¿Por qué? Porque se hizo esa concesión entre el gobierno y las distribuidoras. Eso pasa con la luz. Vamos con el tema del gas. El gas va a tener aumentos de entre el 20 y el 37%. ¿De qué se componen estos aumentos?
como dijimos, en enero se terminaron los subsidios para los usuarios de gas. El que no se anotó, el que se quedó afuera también por consumo, la misma regla de que hablábamos para no seguir gozando de subsidios para la luz. Ahora, se acordó un aumento tarifario y acá es donde se nota mucho lo que vos decías también. Se acordó este aumento del gas que se viene negociando desde enero en estos momentos en que hay que hacerle una demostración al fondo de que Argentina acelera el tema del aumento de tarifas para achicar los márgenes que subsidia tanto al consumo como a la distribución y al transporte, para que el fondo vea la señal de que el Estado está tratando de achicar sus cuentas en rojo. Y se acelera el proceso de aumento de tarifas, de paso beneficiando a las empresas que vienen reclamando esto desde hace tiempo y por supuesto consideran que el aumento que se concedió es insuficiente. Nosotros tenemos un cálculo más o menos para que nos demos una idea. Un hogar N1 que ya no tiene ningún tipo de subsidio y que pagaba una boleta hasta ahora de 4.700 pesos, va a pasar a pagar 5.600, o sea, casi 1.000 pesos más. Un hogar de clase media que tiene el consumo segmento N2 con una parte de subsidios, pero si supera la cantidad de metros cúbicos de gas, esa parte ya no está subsidiada, va a pasar de pagar de 2.000 a 2.600. Y un hogar con tarifa social que tiene un alto consumo de gas y hoy paga 3.500, va a pasar a pagar 4.200. Es decir, hay aumentos de entre el 25 y el 30%, pero estos sí tienen que ver con los aumentos de tarifa y no con la quita de subsidios. Gracias, Cande. ¿Por qué no están ingresando los dólares de la soja, ingeniero Costamaña? Bueno, cuando vos mirás lo que tiene comprado la exportación respecto al año pasado y este, es 32% por un lado para el año pasado y 29% este. El problema es que la cantidad es la mitad. Claro. Entonces, cuando vos multiplicás por la mitad y por menos dólares, que tenés 60 dólares menos por tonelada, te está dando que el ingreso es mucho menor, es la mitad de lo esperado, pero a su vez cuando arrancó el dólar soja, va a tener 8 semanas el dólar agro este. Los primeros dólares tuvieron 4 semanas y 5 semanas. Este es más largo. Las primeras 3 no operó. Y no operó porque había muchas cosas que salieron del decreto original que estaban equivocadas. El Banco Central no tenía las cuentas especiales para operar. O sea que te perdiste 3 semanas el dólar soja operativos. Y recién la semana pasada arrancó del miércoles en adelante. Pero difícilmente funciona porque le estás queriendo poner valor a un flujo. Hay que cosechar la soja, no está. Los otros dólares funcionaron porque le pusiste valor a un stock. Ese stock... Era la soja que estaba guardada en los campos. Claro, por la temporalidad, en ese momento ya terminó la cosecha, vos sabés qué tenés y ves en qué vas a invertir y qué vas a hacer. Si te conviene o no te conviene, vender a 200 o a 230 la soja y tenés que hacer, compro insumos, recambio algún repuesto, veo qué hago. Ahora la expectativa es totalmente diferente. Por eso es más largo este dólar soja y el gobierno lo sabía, yo tengo que juntar y vivir 12 meses con lo que junto. Entonces mi expectativa es, bueno, a ver qué hago. Pero a su vez, si lo que junto es la mitad de lo que esperaba, mi expectativa es, voy a esperar mucho más y no voy a poner el precio hoy porque no sé qué tengo. Entonces, no va a funcionar en estas 5 semanas que queda el dólar soja, no va a funcionar el dólar soja por más que haya intenciones de los exportadores o intenciones del gobierno que funcione. Va a ser muy difícil que arranque. Y para ponerlo en algunos números, ¿no? El dólar soja es 300 pesos. Pero el dólar libre está en, pongamos, 470 pesos ahora el blue, 455 el contado con liquidación, pero 475 el blue. Cuando esa brecha se dispara, es decir, cuando se disparan los dólares libres, hay menos incentivo para que venda el productor la soja. Totalmente, porque a su vez el productor mira el dólar futuro. Dice, si yo tengo 301 pesos en julio y 300 pesos hoy, y tengo 40 dólares más por mi soja en julio, capaz me conviene vender 40 dólares más por 300 pesos claro, en julio. Eso vamos a aclarar a la gente, eso es otra cosa. Esa es la curva del dólar oficial a futuro. Eso es una curva, hay un mercado, el ROFEX, donde se comercializa el dólar a futuro. ¿Cuál va a ser el valor del dólar futuro? Eso está implícito en una curva que es una curva de tiempo y de tasa de interés, que es la forma de descontar esos valores al presente. Están lanzadas las expectativas de que el gobierno va a tener que devaluar el tipo de cambio oficial, con lo cual esa curva está previendo una devaluación del tipo de cambio oficial, una suba del dólar oficial de 60%, por ejemplo, a agosto. Para agosto se está previendo que ese dólar oficial, que hoy está en 220 pesos, 223 pesos el mayorista, va a estar en 350 pesos en agosto. En julio
se prevé que a principios de julio ese dólar va a estar en 301 pesos. Es decir, que el gobierno no va a poder sostener las mini devaluaciones diarias, sino que va a pegar un salto en el tipo de cambio oficial. Lo que usted decía es, bueno, el que hace contratos a futuro de dólar está viendo que puede hacer un contrato con el dólar a 300 pesos en julio. Correcto, pero a su vez vos tenés que el exportador tampoco está tan apurado por comprar. En el dólar soja 1 y dólar soja 2 el gobierno le permitió hacer importación temporaria, con lo cual las fábricas están trabajando en soja paraguaya y nos tienen la presión de salir a abastecerse. Entonces te ofertan un negocio por más dólares a julio, a septiembre o a noviembre por la soja, 380 dólares contra 330 hoy, y si vos lo haces contra el tipo de cambio de 4.80 que está a noviembre, estás vendiendo 180.000 pesos tu soja que hoy te ofertan 100.000. Y a su vez hay un adelanto financiero de 100.000, con lo cual va a ser muy difícil que hoy se hagan negocios porque el mismo exportador está ofreciendo negocios mejores hacia adelante. Claro, a ver, trato de traducir lo que está diciendo, que es muy interesante. Está diciendo, bueno, no solamente a julio o agosto, pongamos, ese dólar que hoy está en 223 el oficial, que el gobierno le dice al productor de soja, vení, que yo te ofrezco 300, y dice, ¿y para qué? Si espero hasta agosto que ese dólar oficial en la curva de futuros está en 3.50. Y además los precios van para arriba. Para después de agosto los precios de la soja van para arriba. Y en esa curva de futuro, en diciembre se está descontando una devaluación de este gobierno o el que viene. Entonces en diciembre esa curva está en 480. O sea, ¿por qué te voy a vender la soja ahora a 300 pesos si para adelante es muy probable que ese dólar oficial suba mucho más y que además suban los precios? ¿Es un poco así? Es un poco así, pero a su vez no sé cuánta soja voy a tener. O sea que estoy lleno de expectativas que no sé qué hacer y lo primero que hago es termino de cosechar para ver qué hago. Eso va a suceder fin de mayo. Con lo cual, si esto termina el 31 de mayo, no va a tener venta hasta fin de mayo seguramente, salvo alguna venta que habrá, pero de los 5.000 millones de dólares calcular que va a ser la mitad de lo que va a obtener el gobierno o un poquito más de la mitad, pero no mucho más. ¿Cuánto tiempo se puede esperar sin vender la soja? Alguno me decía, bueno, de acá a marzo del año que viene. Sí, pero aparte aparecen negocios que se pueden hacer calzando futuro contra flujo financiero, o sea que tampoco es que no la vendes. Si la vendes y te hace la plata hoy, hay maneras de arbitrar eso. Pero vos podrías esperar hasta el año que viene sin problema. Hasta la próxima cosecha. Sí, tranquilamente. Salvo que el inverso de precio de la próxima cosecha no te dé los números. De hecho, ya la soja de enero vale menos que la soja de noviembre. Entonces ahí tenés que empezar a ver si te conviene o no te conviene y si solamente vas a pensar en tipo de cambio. Voy a dejar para después si el gobierno, para salir de esta encerrona, pues necesita urgente los dólares. O vienen del FMI o salen los dólares reales, que son los dólares de la soja. Los dólares que se pueden usar para pagar importaciones son los dólares de la soja, ¿no? Vas a usar los te agrego dólares algo más, Maxi, ahí. Pagar importaciones. Pero ya vuelvo con usted, ingeniero, para ver el tema de qué debiera hacer el gobierno para salir de la encerrona y que aparezcan los dólares de la soja. ¿Qué ha pasado después de la última corrida cambiaria con los precios? Claudio, rápido, voy a una ferretería que tenemos. Mira, hubo aumentos, y acá habíamos adelantado, aumentos de precios muy fuertes en distintos rubros, sí, no solamente en alimentación. Mirá lo que pasó en aquellos rubros que están atados, obviamente, al dólar, que están teniendo restricciones a las importaciones. Este es un relevamiento que hizo el Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Córdoba en Mercado Libre, son todas operaciones digitales. Fíjate las notebooks, las 10 más vendidas, ¿cuánto aumentaron entre el 17 de abril y fin de abril? O sea, en estas 2 semanas que incluyó la corrida cambiaria. Entre 21,5 y 32,5%, estas son las, obviamente, son aumentos en pesos, ¿no? Son notebooks que vienen de afuera, importadas, se venden acá en el mercado, sí, y aumentaron en 10 días, 12 días, entre 21 y 32,5%. Las notebooks que no están entre las 10 más vendidas, sino entre la número 11 y la número 15, aumento hasta 56,8% en 10, 12 días. Fíjate que muy fuerte, porque muchas de estos entran por courier y se pagan al dólar libre. Entonces, claro, después se venden ahí en Mercado Libre. Entonces, y también el que incluso son distribuidores oficiales que teóricamente pueden acceder al dólar oficial, como hay muchas restricciones, todo se ha corrido con los precios, claro, del dólar libre. Es muy impresionante. Teóricamente, sí, estas computadoras, sobre todo las más vendidas, son marcas reconocidas, deberían tener acceso al dólar oficial, pero como están restringidas, ¿qué más? No tienen.
Otros rubros, algunos de los cuales no están directamente atados al dólar, pero bueno, tuvieron incrementos muy fuertes. Equipos de oficina, 37,4% en promedio. Alimentos para bebés, esto acá sí tenés productos importados que deberían ingresar por Esto en canal 2 semanas, oficial. en 2 semanas, sí. Grifería, 19,1%, lubricantes, 17,6%, y en promedio los aumentos, cuando uno toma toda la lista, toda la serie de rubros, 17% de incremento en esas 2 semanas. Bueno, lo que están viendo por eso es no solamente que tienen que tratar de evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial, sino que tienen que tratar de evitar como sea que se les abra la brecha cambiaria, porque vos podés tener el dólar oficial yendo con las mini devaluaciones diarias y no te actúa como ancla de la inflación, porque se te disparan los dólares libres y se te acelera la inflación, que es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Está el móvil en una ferretería. Ahí está Guille Murphy. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí, hola Maxi. Estamos en una de las principales ferreterías industriales de la ciudad de La Plata y obviamente todos insumos importados, cambio de lista permanentemente y aumentos y falta de reposición. Acá está Misael, quien ya te está escuchando, es el dueño y bueno, Misael es así, ¿no? Hola Maxi, buenas tardes. Sí, lo hablábamos recién con Guille. Todo lo que es importado hemos tenido aumentos de entre un 10, un 15, un 20%. Hoy a la mañana nos desayunamos con una línea de aerosoles importada que viene de Estados Unidos, un 60%. Y bueno, todos los días recibiendo listas con aumentos permanentemente. Misael, ¿y qué pasa con...? Sí. No, contame, perdón. No, decime. No, que nosotros no estamos cambiando las listas, no damos abasto a cambiar las listas todos los días. Siempre trabajamos con una lista atrasada. No que la cambiamos todos los días a medida que la manda el proveedor. Siempre estamos con una lista atrasada, pero porque se hace insostenible y si no tener que actualizar la lista todos los días. Eso te quería preguntar, porque siempre les llegaba un listado de precios, o la mayor cantidad de listados de precios le llega a principio de mes. Vos viste que las últimas 2 semanas con la corrida incluso llegaron otros listados que no llegaban habitualmente en esa fecha. No, o sea, antes de la última corrida del dólar paralelo ya veníamos recibiendo listas todas las semanas. Todas las semanas. Qué sé yo, proveedores grandes de sanitarios, todas las semanas proveedores grandes de sanitarios. Quizás una semana te aumentaba el PVC, a la otra semana te aumentaba lo que era el polipropileno, a la otra semana te aumentaba lo que era grifería. Ya desde antes se vienen habiendo cambios de listas todas las semanas. Y con este último movimiento del dólar paralelo también se sintió más. Claro. Y es un esfuerzo enorme, ¿no? Me decía el otro día también de un comercio que es un esfuerzo enorme. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día para verlo listado, para cambiar precios? Es un esfuerzo adicional al laburo que haces tradicionalmente. La verdad que, Maxi, es desgastante. Es desgastante. La verdad que se labura mal. Uno no quiere aumentar los precios, pero lamentablemente somos el último eslabón de la cadena. Somos el que chocamos con la gente, que la entendemos, que la plata no le alcanza. Y nosotros relativamente somos un rubro de que decís, bueno, pinto la reja, no, espero. Tengo una filtración, espero. Pero le entendemos a la gente que no le alcanza la plata, pero es terrible el tema de los aumentos y chocamos con la gente se queja por el tema de los movimientos de precio. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible, pero tratar de aguantar los aumentos lo máximo que se puede. Pero bueno, llega un momento de que con lo último que pasó esta semana se hace insostenible. Y vos notás efectivamente que esto se ha ido acelerando durante el año, digamos, que esa dinámica de remarcaciones que a vos te tienen todo el tiempo poniendo y viendo a ver los nuevos listados, cómo tenés que hacer todo el tema de remarcación de precios y demás, cuánto podés trasladar, cuánto no, que eso se hace... No, por supuesto. Que eso se ha acelerado. Incluso te digo que en algunos precios resignamos margen para que el precio no se dispare y que le quede un poquito más al alcance a la gente. Más que nada lo de alta rotación, que yo lo que es, te puedo decir acá, pintura, lo que es alambre, discos de corte, guantes, todo lo que es mercadería de alta rotación, tratamos de resignar un margen nosotros para que el precio no se dispare. Está bien. Y tengo la última, y en cantidades, ¿cómo viene? Sacá el efecto precio, ¿cómo venís en cantidades respecto al año pasado?
¿En cantidad de aumentos? No, de productos vendidos, digo, de cómo viene la venta. No, menos, o sea, menos cantidad. Menos cantidad. Se ajustó. Con respecto al año pasado. Menos cantidad. Se ajustó, uno entiende que la gente medianamente cobra lo mismo en base a las paritarias, la inflación, lo que sea, pero bueno, se vende menos cantidad porque la realidad es que, te repito, no somos un rubro de primera necesidad. La gente invierte en lo que es comida, en lo que es servicios y nos va dejando nosotros para la parte secundaria, por ende se nota menos el gasto, ha bajado la venta. Misael, gracias, muy amable. Ahí estaba Guillermo Murphy. Maxi, un saludo a todos. Gracias, Guillermo Murphy, gracias ahí desde el móvil. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un mercado que se establece un dólar paralelo en este momento en 475 pesos. Los dólares financieros estabilizados respecto al comienzo del programa, en 432 el dólar bolsa, 433 el contado con liqui y el llamado, el regreso del dólar CENEVI, que es aquel dólar contado con liqui que se transa a través de la operatoria con bonos de aquellos que no pueden cumplir o no cumplen con las últimas medidas, van a ese mercado más caro, están 455 pesos, el contado con liqui CENEVI. Vamos a ir a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con los aumentos que hay en mayo, porque atención, porque la inflación en abril habría estado en el orden de marzo, 7,7% dio marzo, vamos a ver abril, algunos dicen un poco más incluso con las remarcaciones de la última semana, pero mayo es un mes donde además de los aumentos de tarifa de servicios públicos hay varios aumentos que no había en abril y hay una catarata de aumentos, más allá de los aumentos fuertes de alimentos, hay otros también rubros que están aumentando de manera importante. Y vamos a hablar también cuando volvamos qué está pasando en Brasil, qué noticias llegan de la reunión de Alberto Fernández y Massa con Lula, porque se está moviendo ahí la información económica de lo que está pasando en Brasil. A ver, antes de los aumentos y la falta de dólares, ¿cómo es el nuevo avión que compró el presidente? El presidente mandó comprar... presidencial. Exacto, vamos a reemplazar el Tango 01, Maxi. Se acabó el Tango 01, estaba muy viejito, fue reemplazado por uno nuevo, se gastaron unos 25 millones de dólares, vamos a ser justos. No fueron así todos uno arriba de la mesa, uno arriba del otro, sino que se aportó el Tango. Es como cuando cambias el auto, ¿viste? El presidente no va a una concesionaria, pero obviamente hizo una averiguación. Ese es el avión por dentro, ¿no? Es un 557. Exactamente, ahí lo estás viendo. 757. Sí. 757. Se dice que ¿por qué compró el 757? Ahí tiene un baño que es como... Si hubiera comprado, mirá lo que es, está en impecable estado. Ese es un avión, podría haber comprado... Mostremos las imágenes primero, así. Mirá, ahí tenés es el dormitorio presidencial. Una suite presidencial y tenés 2 cuartos más en el avión que se pueden reconfigurar para hacer reuniones. Que pueden ser cuartos para que duerma algún otro invitado en caso de viajes largos. Tiene la particularidad, a diferencia del Tango 01, de que este avión puede volar sin hacer escalas de acá a Estados Unidos o de acá a Europa sin necesidad de hacer reabastecimiento. Ese con baño en suite, con la ducha. Este avión pertenecía a un millonario israelí que se lo había dejado a su mujer en la división de bienes en un divorcio. La mujer no lo estaba usando y lo puso a la venta. Se compró en Estados Unidos y todavía lo están terminando de pintar en Kansas. El baño con bidet. Ahí tenés, impecable. Está en muy buenas condiciones. Es del año 2000, no es tan nuevo, pensándolo bien. Hubo que hacerle un mantenimiento, un reacondicionamiento. Se lo está pintando por fuera ahora con el sol de la bandera argentina, digamos como en la panza, en la parte de abajo del fuselaje. El resto es celeste y blanco. No se va a llamar Tango 01, este que reemplaza al Tango 01. Se va a llamar ARG-01. Va a ser como el avión emblema de la flota de aviones. Los demás aviones son más chicos, los que se tienen para hacer vuelos locales o de cabotaje más cortos. Ahí lo seguimos viendo. Ahí estamos viendo otro de los baños. Y tiene, por supuesto, unos sillones comodísimos, capacidad para 39 pasajeros sentados, por si, obviamente, la comitiva presidencial incluye ministros y funcionarios. ¿Y cuándo llega este avión? Tendría que haber llegado hoy, pero todavía no llegó. Va a estar llegando en los próximos días. Hubo una comitiva de funcionarios del gobierno argentino que han viajado a Kansas, donde lo están terminando de reacondicionar. Decíamos, costó... Cuando Menem compró el Tango 01 fue un escándalo y demás, porque Menem lo acondicionó, tenía
para el peluquero. ¿Quién era? Tony Cuoso era el peluquero. Sí. Tenía ahí ¿cómo se llama? Tenía un espacio para un secador Sí, de pelo. secador tenía de todo. pelo de la década del 80, Sí. ¿no? Bueno. Para secar el quincho. Fue todo un tema. Ahora, el presidente finalmente dio visto bueno a esta compra que se va a efectivizar en los próximos días, en un momento donde no tenés dólares en la Reserva Banco Central, estás viendo Claro. si evitas una hiperinflación y En el gobierno te dicen, Maxi, que ellos saben que nunca es un buen momento para anunciar la compra de un avión, pero la verdad es que este es un momento especialmente que parece desafortunado para andar cambiando un avión que podía haber esperado un poquito más. Lo que dicen es que le van a dejar una flota de aviones muy moderna y organizada al próximo presidente, pero la verdad es que, como vos bien decís, no sé si era el momento, más allá de que asuman el costo político, para hacer la compra de este avión. 25 millones de dólares costó el avión, pero se entregó el Tango 01 en parte de pago, que se terminaron pagando con distintos préstamos y apalancamientos, unos 21.700.000 dólares por este avión nuevo, que seguramente Alberto Fernández va a poder usar prontamente la semana que viene para algún viaje por dentro del país. No llegó a tiempo ni para ir a verlo a Biden, ni tampoco para hacer este viaje a Brasil que se empezó a hacer en el día de hoy, acompañado por Massa y por Scioli, en busca de los acuerdos económicos que decíamos con Lula da Silva. De modo que el presidente espera poder estrenar unos pocos días, pero todavía no llegó. Por suerte no se va a usar para la campaña electoral, ¿no? No, me imagino que Y no. No. No, Al no ir por la reelección del presidente, por lo menos No. la va a usar para la gestión, seguramente. Bueno. Pone. Ingeniero Costabaña, ¿qué debiera hacer el gobierno para destrabar la soja del dólar soja a 300 pesos? Bueno, el gobierno debería ver de que los exportadores paguen lo que deberían pagar hoy, porque están pagando menos, por esto que yo te digo. Al productor. Al productor, por tener soja de Paraguay, no tiene tanta necesidad de comprar hoy y por eso te ofertan premios hacia adelante y por eso te están diciendo que te la pagan más a futuro. Eso está diciendo la exportación, te lo pago 30, 40, 50 dólares más a futuro. Y el productor hace la cuenta, le ofrecen 100.000 pesos y debería valer entre 105 y 108.000 pesos hoy. Con lo cual La tonelada de soja. La tonelada de soja. Con lo cual dice el exportador se está quedando con una parte de lo que hace hoy y esperar. Por otro lado tiene un problema físico de que falta la mitad de la soja. El año pasado cosechaste 42 millones de toneladas, ahora la previsión es 23, pero seguramente va a ser menos de 23, te falta la mitad y el avance de cosecha va mucho más lento. A esta altura había cosechado el 46 del año pasado, ahora va a llevar el 32. Con lo cual también tiene un problema de flujo y cantidades para efectivizar la entrada. A mí me parece que lo que podría hacer es tomar la idea que le dieron a algunas de las entidades del campo, que es bajar a la mitad los derechos de exportación por 180 días. Eso tendría un contravalor, el costo de netear los 300 pesos del tipo de cambio oficial de la mitad. Hoy te cuesta 52 centavos de dólar netear el dólar soja. Y te costaría 23 centavos de dólar si redujeras los derechos de exportación a la mitad por 180 días. El secretario de Agricultura ya lo dijo en un acto público, que en sequía tal vez era una buena medida, por ahí era un preanuncio, pero digo, tiene que cambiar, no solo este tipo de cambio, sino que tiene que dar otra cosa para que la expectativa tiene que ser más largo, tiene que ser por lo menos 6 meses. Bueno, y el otro tema, los aumentos, atención, de mayo, hay mucha expectativa con esto, porque hay aumentos muy fuertes de alimentos que hemos visto ya en abril, sobre todo pollo, huevo, y qué puede pasar con la carne. ¿Qué dicen los estudios que usted maneja, ingeniero Costabaña? Bueno, lo que es huevo tenés 17 semanas y 15 semanas con aumento, y huevo no para, primero por temperaturas altas y después por gripe aviar. Lo que es pollo se desaceleró, ya bajó y tenés el precio de marzo hoy, con lo cual eso va descomprimiendo un poco. En carne vacuna tenés que aumenta la carnicería, pero nuevamente ganó el pie. O sea que eso que vimos en el último programa que yo vine, que todavía le faltaba actualizar un 25% de carnicero, lo va a hacer en estos meses. Y lo que es cerdo, el dólar soja que dicen que no genera inflación, sí te genera inflación porque aumenta el costo de producción de la leche y de la carne, de los huevos, y está subiendo a la par. O sea que tiene un ajuste casi del 100% para el cerdo anual. Huevos 230, 240%. Qué bárbaro, 230 anual. Anual, 195 va a quedar el pollo, con la baja va a quedar 190, pero todavía... 190% de aumento anual, del pollo en el año. Qué bárbaro. anual, y cuando lo ves en el ganado en pie,
te da 63%, muy atrasado, y en la carnicería te da 90%. O sea que todavía está detrás de la inflación la carne y la gente la percibe barata, y por eso el 1 de mayo tuviste mucha venta de asado. Es más, se vendió récord este fin de semana largo. ¿Ah, sí? De venta de asado. De asado, lo que es empanada, carne molida, tuviste récord. Todavía, o sea que el precio que todavía puede seguir subiendo en este contexto es más que nada carne vacuna. Carne vacuna la que está más atrasada. Si tiene aumento de precio va a ser en mayo y junio, después ya no, porque el valor del ternero está muy atrasado, mucho más que el de ganado en pie, y eso hizo que los engordes de corral estén llenos. Con lo cual, para las elecciones va a tener carne barata y estabilizada. Ahora puede ser que haya algún tironeo entre mayo y junio de un 20, un 30%, que puede que suceda o no. El bolsillo todavía no da para ese aumento, pero si hay aumento va a ser ahora, mayo y junio. Si no, ya queda estabilizado hasta fin de año. Lo van a llamar al ingeniero mucho para consultarle cómo es esto de que puede haber carne con precio estabilizado para las elecciones. Sí, o fijo, va a tener un plazo estabilizado mucho tiempo. Muy interesados con ese tema. Atención, estamos viendo ahí las imágenes, lo que está pasando con el acto de la CGT por el 1 de mayo. Esto está ocurriendo ahora y está la imagen de Hugo Moyano. Sí, está ahí Moyano, Acuña y Daer en primera fila. En el acto la CGT festeja el 1 de mayo, el 2 de mayo, en Núñez. Está bien, en la cancha de Defensor de Belgrano, un lugar cómodo para ellos, sin una multitud, y básicamente planteando apoyo al gobierno, apoyo a la convocatoria de acuerdo de precios y salarios y de alguna manera presionando al frente de todos para decir, señores, muchachos, compañeros, estamos acá para las listas, ¿no? Por el tema de la reforma laboral que se viene. Hace rato que la CGT se mostró muy desilusionada con Alberto Fernández y en este caso lo que va a hacer es impulsar la figura de Sergio Massa y su cercanía mucho más a Cristina Fernández de Kirchner que a Alberto, a quien no tienen más que facturas para pasarle porque sienten que no hizo nada de lo que les prometió, ¿no? Es correcto. ¿Puede haber ahí algún gesto, digamos, ya sea Massa? Sí, de hecho, algunos de los tres personajes que estamos viendo, caciques sindicales, hasta imaginó que Massa podía asistir al acto, pero bueno, está en viaje, está en Brasil con el presidente, como veíamos en la foto de hace un rato, con el embajador argentino, con Santiago Cafiero, el canciller, para las reuniones, para el acuerdo económico con Brasil, para tratar de evitar el intercambio comercial dólares, con lo cual Massa no va a estar en este acto, pero sí hay ya una tendencia de la CGT de que Massa es para ellos el hombre para la candidatura presidencial de este año. Bueno, rápidamente los aumentos que vienen en mayo. Bueno, que fueron anunciados por las empresas en alimentos. Atención con esto porque en lácteos, por ejemplo, promedio 10% de las principales usinas, justamente de los principales fabricantes. En abril había habido 2 aumentos de lácteos. Bueno, arranca mayo, por lo menos con el primero, no está definido que sea el único. En arroz, 9%, gravemente afectado por la sequía, el 30% aproximadamente de la producción de arroz quedó, digamos, se redujo por el tema sequía. En abril había aumentado 27%. Si uno toma el precio del arroz del 1 de enero hasta ahora, el incremento es del 89%. Ahí te escucho con Acuña de fondo en el acto de la CGT. Bueno, la yerba al 9% y todavía va a seguir aumentando la yerba porque el propio gobierno hace 45 días autorizó un aumento del 40%. Habría que poner los altoparlantes del acto, habría que poner los aumentos de precios que se vienen. En aceites el 8% de incremento y en una segunda placa tenemos galletitas, rubros menores, galletitas el 12%, condimentos, sal, vinagre, 15%. Y a eso se le suma... Cande, todo lo que viene en mayo, ¿no? De precios regulados. Larga lista que tenemos de aumentos de mayo, te los voy punteando rápido. Prepagas, colegios privados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Transporte, esto es, aumento del precio del colectivo en AMBA, aumento del precio del subte de 58 a 67 pesos, este es el más grande, te diría. Trenes y también peajes. 90% en 2 tramos, 45% ahora y 45% después de junio. Combustibles va a haber un aumento del 4%, que viene siendo el que es mensual, autorizado por el gobierno. Alquileres ni hablar, estamos en un 95% de aumento si te toca renovar el contrato de alquiler justo ahora.
el aumento del salario de las empleadas de casas particulares, que impacta en todos los domicilios, y las expensas como resultado de las paritarias de los encargados de edificios. Por eso, ojo con la inflación en mayo, sobre todo Tremendo. precios regulados, Muy porque hay aumentos que no estaban en abril, que ha sido un mes con una inflación también arriba del 7%. Nos estamos retirando, ya está llegando Soledad Largui al aire de A24, así que nosotros nos reencontramos mañana en el horario casi original, 13:30 a 15 horas. Mañana nos reencontramos aquí. Quédense con Soledad. Chau, chau, pásenla bien.